Alumnos, vamos a continuar con el cálculo de caídas de tensión que vimos en el video anterior. Recuerdan que decíamos que la corriente que fluye en un circuito de circuito en serie era la misma en cada uno de sus circuitos. Y el voltaje, ¿no? Que pasaba en uno de entre los extremos de un circuito en serie es igual a la suma de los voltajes. Bien, ahora primero vamos a ver lo primero que decíamos. Este es un repaso del video pasado. Decía que en un circuito en serie la resistencia total era igual a la sumatoria de las resistencias. Dichas resistencias pueden ser infinitas, infinidad de resistencias. Bueno, en este caso acá tenemos 1, 2 y 3 y observamos que resistencia total es igual a la sumatoria de las resistencias. Y bien, acá está un ejemplo de lo que sumando las resistencias nos daba la resistencia total. Y bueno, y acá estábamos que el voltaje total entre los extremos de un circuito en serie es igual a la suma de los voltajes entre los extremos de cada resistencia del circuito. Entonces esto es lo que vamos a continuar, pero también vamos a hacerlo desde un circuito combinado, como es el que vemos acá. Nosotros tenemos un circuito en los cuales tenemos estos datos, las resistencias y los ohm, y tenemos esta incógnita. En este caso es la caída de tensión o el voltaje que pasa sobre la resistencia 3. En este caso, ¿lo ven? El que viene acá. También no tenemos lo que es la resistencia total, la intensidad total. Y acá hay una incógnita más, que es la intensidad o la corriente que pasa en la resistencia 4. Como verán, el voltaje viene subiendo, perdón, la corriente viene también subiendo. En un circuito en serie es la misma, como lo dije anteriormente, pero en este caso, acá ya hay un nodo donde nos va a determinar que hay un circuito combinado. Por lo tanto, la corriente en este caso ya se deriva una parte para las resistencias que están en el nodo para a la derecha y la otra parte es la que va hacia el circuito en serie. Bien, vamos a ver. Decimos que la resistencia en serie, la resistencia 1, 2, 3 y 4, que son estas tres, ¿sí? Porque acá se forma un circuito en serie, es la sumatoria de las resistencias. Por lo tanto, la resistencia en serie, le ponemos el valor de las tres resistencias, resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, y nos va a dar el total del valor de la resistencia en serie, que en este caso, como verán, es de 20 ohm. Quedándonos de esta manera el circuito. El R4 se mantiene en su lugar y la resistencia en serie pasó a ser una sola resistencia, que es la que estamos acá. Es decir, una resistencia parcial, por eso está ahí. Y acá observamos que la corriente se sigue derivando para ambos circuitos, digamos. Porque acá, al estar el nodo, esto ya pasa a ser una resistencias en paralelo, las dos están en paralelo. Bien, entonces para sacar el cálculo de resistencia en paralelo, en este caso al tener dos resistencias, utilizo la fórmula, ¿se acuerdan que son dos las fórmulas que podemos utilizar? Pero en este caso utilizo esta. Resistencia total es igual a la resistencia en serie por la resistencia 4 sobre resistencia en serie más la resistencia en 4. Esto ya lo vimos en las otras unidades. Le pongo los valores. Resistencia total es igual a 20 ohm por 20 ohm, que es el valor de la resistencia en serie y el valor de la resistencia 4. Y lo mismo abajo que 20 ohm más 20 ohm. Entonces me va a dar 400 ohm al cuadrado sobre 400 ohm. Porque ohm por ohm es 400 ohm al cuadrado. Por lo tanto, se anula el cuadrado y va a quedar ohm. Hacemos la cuenta, la resistencia total es igual a 10 ohm. Bien, ahora ya tenemos la resistencia total de todo el circuito y vamos a calcular, como tenemos la resistencia total, vamos a calcular la intensidad o corriente total de este circuito. La corriente, por ley de Ohm, ¿qué nos dice? Que la intensidad es igual a voltaje por resistencia. En este caso, como estamos calculando la intensidad total, es la resistencia total.
El voltaje es el que ya lo dimos como datos también. Por lo tanto, tenemos que voltaje es 5 ohm, lo que nos daba la fuente que está en el dato, y la resistencia total es lo que calculamos recién, que son 10 ohm. Bien, entonces esto nos da la cuenta, la división de 5 dividido 10, una intensidad total o una corriente total de 0,5 amperes. Bien, acá decimos que entonces tenemos una totalidad de corriente. Una parte de la corriente viene para este circuito y otra parte de la corriente viene para este circuito. Entonces ahí es donde vamos a calcular por qué, cuánta cantidad de corriente pasa por esta resistencia 4 en este ejemplo. Por lo tanto, nosotros tenemos que calcular de la misma manera. La intensidad es igual, como Ohm nos dice, que es el voltaje por la resistencia. Pero como están viendo acá, yo estoy calculando la corriente que pasa por acá, o sea que la intensidad es en R4 que está pasando por ahí. Por lo tanto, el voltaje se mantiene igual, pero la resistencia es la que va acá, no es la resistencia total, sino que es la intensidad, la resistencia 4, porque estoy calculando la corriente que pasa por la resistencia 4. Le pongo los valores, el voltaje era 5 volt, y la resistencia 4, que están en los datos, observen acá, resistencia 4 era de 20 ohm, ¿recuerdan? Bien, entonces acá lo que me está diciendo que la intensidad, la corriente que está pasando por R4, de acuerdo al cálculo, me da de 0,25 amperes. Bien, entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo dos caminos. Uno es hacer el mismo cálculo como corresponde, con ohm, y la otra ¿cuál sería? Muy fácil. La intensidad total, que es 0,5, le resto la que pasa por acá, porque está dividido en dos sectores, la corriente como se deriva, y sacaría también la intensidad o corriente que pasa por resistencia en serie. Pero bueno, vamos a hacer el cálculo como corresponda. La intensidad, ¿no? Dijimos que en resistencia en serie, porque ahora estamos calculando la corriente que pasa por la resistencia en serie, es igual a voltaje en la resistencia en serie, el voltaje que pasa por acá, que al ser, decíamos, el circuito, la corriente, el voltaje va a ser el mismo, son 5 volts, dividido los 20 ohm, que sería la resistencia en serie. Recuerden que lo teníamos en los cálculos más arriba, que calculamos la resistencia en serie, cuánto valía, que la tienen acá. Bien, entonces la corriente que pasa en la resistencia en serie es igual a 0,25 amperes. Y acá hacemos lo mismo, camino inverso, digamos, ¿cuál sería? 0,25, que da la corriente en resistencia 4, 0,25 amperes, más 0,25 amperes, que es la corriente que pasa en el circuito en serie, en la resistencia en serie, me va a dar un total de 0,50 amperes en el totalidad, que es lo que habíamos calculado anteriormente. O sea que acá no hay ningún error. En este caso particular, por los valores que elegí, bueno, se da una particularidad que la corriente pasa la misma en ambos circuitos. Pero eso depende de cada una de las resistencias. No tiene que depender, que siempre tiene que dar así. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a hacer lo que teníamos que hacer. Porque esta intensidad, que es importante, me da a decir qué corriente esta es la que circula por este lado y qué corriente es la que circula por este lado, como calculamos. Corriente en resistencia en serie y la anterior era corriente en resistencia 4. Entonces ahora sí, con estos valores yo puedo calcular, en el caso que pedí, era la resistencia, el valor de la caída de tensión que se produce en la resistencia 3. Hasta ahí vamos. Bien, entonces, vamos a hacer el cálculo. Caída de tensión, como nos dice en la ley de Ohm, es igual, o la tensión, el voltaje es igual a intensidad por resistencia. En este caso estamos hablando de caída de tensión de la resistencia 3, porque es la caída de tensión que estamos por calcular.
caída de tensión en resistencia 3 es igual a la intensidad, pero en este caso, ¿cuál es? La que pasa la intensidad en el circuito en serie, la corriente que sucede por este lado, que la calculamos recién, por resistencia. ¿Cuál resistencia? Y la 3, porque es la que estamos calculando nosotros, la caída de tensión. Entonces le ponemos valores. Decíamos que la intensidad en el circuito o la corriente en la resistencia en serie, que siempre es la misma, ¿se acuerdan que recién en la clase anterior expliqué esto? Lo multiplicamos por la resistencia y le ponemos los valores 0,25 amperes por 8 ohm. Me va a dar una caída de tensión, esta multiplicación, en este lado, acá donde lo estamos viendo, de 2 volts. Bien, acá va a haber una caída de tensión de 2 volts. Bien, ahora estamos hablando que en el circuito en serie tenemos que verificarlo para que nosotros nos comprobemos que está bien hecha la cuenta y se cumple lo que decíamos. Esta ecuación es la que vimos recién, digamos, acá, que la expliqué en la clase pasada. ¿Qué les decía? Que voltaje total era igual a la suma de los voltajes, o mejor dicho, a la caída de tensión de cada uno de las que se produce en cada una de las resistencias. Y en este caso también las resistencias pueden ser infinitas, pero en este caso por este circuito tenemos 3. Entonces tenemos una caída de tensión en la resistencia 1, una caída de tensión en la resistencia 2 y una caída de tensión en la resistencia 3. Bien, como verán, acá tenemos el cálculo. Decimos que caída de tensión tenemos que calcular, ya hicimos en el 3. Vamos a calcular la caída de tensión en la resistencia 2, luego en la resistencia 1. Para ir en un orden, ¿no? Y no olvidarnos. Decíamos, caída de tensión en la resistencia 2 es igual a la intensidad. Estamos hablando en el sector del circuito en serie, la corriente que pasa por la resistencia en serie, por la resistencia 2, que es la que estamos calculando la caída de tensión. Por lo tanto, nos va a dar la corriente en el circuito en serie es 0,25 amperes y la resistencia 2, que lo tenemos en los datos, era 7 ohm. Nos da un total de 1,75 volts. Bien, ahora vamos a calcular la caída de tensión en la resistencia 1. Caída de tensión en resistencia 1 es igual. Estamos hablando todavía que esto es un circuito en serie, por eso se mantiene la misma corriente, que es la que calculamos que pasaba por esta parte del circuito, que sería corriente en la resistencia en serie por la resistencia 1, que es donde estamos calculando la caída de tensión. Le ponemos los valores, R1 lo tenemos como dato, y la corriente en resistencia en serie es lo que ya calculamos, nos va a dar un valor de 1,25 volt. Bien, ¿y qué nos decía esta fórmula que vemos con un asterisco, que está al propósito? Que el voltaje total, el voltaje que nos entrega la batería, la pila, lo que sea que viene acá, la fuente, es igual a la sumatoria de las caídas de tensión. Bien, vamos a comprobando. La fuente nos decía que era de 5 volts. Y las caídas de tensiones son 1,25, que es la R1, la caída de tensión en la resistencia 1. 1,75, que es la caída de tensión en la resistencia 2, que lo calculamos acá. Y de 2 volts es la caída de tensión en la resistencia 3, que fue la que calculamos acá, más arriba. Bien, hacemos la sumatoria. 5 volts es igual a 5 volts. Por lo tanto, se verifica que el voltaje total es igual al voltaje aplicado. Por lo tanto, los cálculos cumplen con la regla. Bien, alumnos, vayan practicándolo, vayan mirándolo, porque en los próximos días les va a llegar una actividad con respecto a estos cálculos. Bueno, les agradezco su atención, que tengan un muy buen día.